¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días. El Señor es bueno para cada uno de nosotros, ¿no lo crees? Él es extremadamente maravilloso y mientras nosotros vamos aprendiendo cómo meditar en las Escrituras, yo creo que eso nos permite saborear los atributos de Dios en nuestras vidas. Así que estamos pensando en estos 17 métodos para desarrollar el hábito de la meditación bíblica. Nuevamente mencionar que estoy sumamente agradecido con mi profesor, el doctor Donald Whitney, de quien he aprendido estas formas de acercarme a las Escrituras. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en meditación? Bueno, leemos en gran escala, pero meditamos en algo pequeño. Reconozco que de los métodos que hemos estado revisando o utilizando en los últimos días, algunos pudieran ser más familiares para ti, dado que posiblemente ya has intentado con ellos, y otros te serán sumamente nuevos e imposibles de desarrollar. Entonces yo voy a ponerlos en paquete, aunque ya los hayamos revisado, para recordarlos. Método 1, haz énfasis en diferentes palabras del pasaje. Método 2, reescribe el texto con tus propias palabras, pero mantente fiel a las Escrituras. Método 3, formula un principio del texto. Es decir, contesta la pregunta: ¿qué me enseña este texto? Método 4, piensa en una ilustración del texto. Método 5, busca las aplicaciones del texto. En otras palabras, no te pares de leer tu Biblia hasta que no tengas una acción clara que hacer. Confesar, orar, creer, perdonar, reconciliarte con alguien, evangelizar, bautizarte, involucrarte en la vida de la iglesia local, lo que el texto te haya estado hablando. ¿Por qué? Porque como Santiago dice, necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Método 6. Pregúntate cómo el texto apunta a la ley o al evangelio. Yo terminaba hablando de esto con el famoso pasaje de Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías 53:6, todos nosotros somos como ovejas que se han descarriado de la ley de Dios. Y cómo Jesús tomó esas palabras de la ley y las aplicó al evangelio en Juan 10, diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Método 7. Pregúntate cómo el texto apunta hacia Jesús. Nosotros conocemos de esta historia de Jesús camino a Emaús, cuando Él ha resucitado. Lucas 24:27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Este método es similar al anterior, al método 6, pero busca lo referente a Jesús en todas las Escrituras. Esta manera de acercarte al texto bíblico ha sido llamada una hermenéutica cristocéntrica, es decir, que busca tener a Cristo en el centro de todo lo que se lee. Por cierto, muchas veces fallamos en ver a Cristo en el texto. Eso es una realidad. Yo puedo ir a Levítico
y no necesariamente yo voy a ver a Cristo ahí. Yo puedo ir a, no sé, un libro como Cantares y no necesariamente voy a ver a Cristo allí. Y lo que pasa es que no vas a ver a Cristo en cada palabra o en cada historia o en cada hoja, pero tenemos que reconocer y tenemos que ver cómo la gran historia de la redención apunta a la obra perfecta del Hijo de Dios en la cruz. Así que debemos preguntarnos si el pasaje que estoy meditando apunta a la vida de Jesús, a su muerte, a su resurrección, a sus enseñanzas, a su regreso por la iglesia o a su intercesión por nosotros en el cielo. Se dice que Spurgeon enseñó y enfocó a Cristo siempre. Su éxito fue predicar a Cristo. Yo creo que el Espíritu Santo va a bendecir ese tipo de predicación y ese tipo de meditación que siempre está buscando o tratando de enfocar en Cristo. Se ha hecho un estudio profundo de los 63 volúmenes de sermones del Tabernáculo Metropolitano, la iglesia donde Spurgeon predicó, y se ha llegado a la conclusión de que este predicador siempre terminó sus mensajes exaltando a Cristo. Qué hermosa manera entonces sería de meditar las Escrituras, que cada vez que nos acercamos a ellas podamos meditar en Cristo exaltado y glorificado. ¿No te parece que sería glorioso que cada mañana o cada tarde o cada madrugada cuando tú lees las Escrituras pudieras terminar de rodillas o con manos alzadas o con lágrimas sobre tus mejillas exaltando el nombre de Cristo, o triunfante y gozoso por la gran victoria que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario? Bueno, necesitamos entonces practicar ello. Método 8. Pregúntate qué responde o qué resuelve el texto. Es como cuando jugamos a estos juegos de preguntas y respuestas y quien va ganando es quien más preguntas ha contestado favorablemente. Por ejemplo, si yo tomara pasajes como Juan 11:35, que declara Jesús lloró, bueno, posiblemente yo me preguntaría, ¿era Jesús completamente humano? Bueno, la respuesta es no. Él era totalmente humano y era totalmente divino. Pero este pasaje nos habla claramente de la persona o de la humanidad de Jesús. O pudiera leer Juan 3:16 y hacerme la pregunta, ¿cuál es el problema que el pasaje presenta? Bueno, el pasaje presenta el problema del pecado en la raza humana. Necesitábamos la muerte o la intervención divina de Dios, primero amándonos y segundo enviando a su Hijo a morir por nosotros. Pero también necesitábamos el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. También desde este pasaje yo pudiera preguntarme, ¿cuál es el plan de Dios para dar vida eterna? Bueno, el plan de Dios para dar vida eterna es la muerte de su amado Hijo Jesús, o más bien, de su único Hijo. Recordándote que nosotros no somos hijos al estilo de Jesús. Nosotros somos hijos adoptados, pero la palabra unigénito comunica que solo Él como hijo posee la esencia de Dios. El resto de hijos de Dios somos hijos por adopción. Bueno, método número 9. Yo ya he hablado de esto mucho y de hecho lo he tratado de practicar en los últimos días, orando el texto. Orando el texto.
Este es un método de meditación y a la vez un método de oración. Es una manera de observar las escrituras y de orarlas. Vuelvo a insistir que el problema no es la memoria, como muchos a veces atribuyen. El problema está en el método. Mira lo que dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nuestra meditación va mucho más allá de nuestra concentración mental. Nuestra meditación realmente nos recuerda que el ministerio del Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Escucha al salmista en el 119:50 decir: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Bueno, cuando estamos pasando por tribulación o por aflicciones, nosotros no tenemos a veces claridad, pero entonces la palabra de Dios nos vivifica. Nos vivifica. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Así que, ¿cómo podríamos orar este texto? Bueno, ese tipo de meditación incluye al cristiano y también al Espíritu Santo, mostrándonos mucho más de lo que vemos o leemos en primera instancia. Así que yo quisiera nuevamente llamarte a practicar, a volver a escuchar estos últimos devocionales para poder ir identificando aquellas cosas que ya estás haciendo y que posiblemente las estás haciendo bien, y las que no estás haciendo y pudieran tener una gran bendición para tu alma al buscar realmente practicar. Permíteme cerrar orando estos pasajes que hablan del Espíritu Santo y que esto nos ayude a entender cómo funciona. Padre, te doy gracias por el Consolador. Qué maravillosa palabra que manifiesta la obra de tu Espíritu Santo. Él nos consuela día tras día mientras estamos de este lado de la eternidad y aún nuestras vidas están siendo santificadas. Enfrentamos luchas, pruebas, enfrentamos enfermedades, enfrentamos problemas familiares, relacionales o laborales. Allí está el Santo Espíritu para consolarnos. Gracias, Padre, por enviar al Espíritu Santo. Gracias por el ministerio contemporáneo de tu Espíritu, enseñándonos todas las cosas y recordándonos lo que tu palabra nos dice. Gracias que tu Espíritu recordó a los santos apóstoles las palabras que escucharon de Jesús y lo transmitieron a nosotros a través de los evangelios y de las cartas diferentes que tenemos. Gracias, Espíritu Santo, porque eres mi consuelo en la aflicción y porque usas la palabra de Dios para vivificarnos cada día. Allí la necesidad de ir a tu palabra en todo momento. Necesitamos ser vivificados y solo tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo interna a través de la meditación me llevará a ese punto. Yo oro esta mañana: vivifícame, vivifica cada uno de mis oyentes y da aliento de vida y da el nuevo nacimiento a quien no te tiene este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y lo pedimos para tu gloria. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana.
Que el Señor te bendiga.